a lo que es la educación, y esto me va a dar el pase para poder dejar hablar a un gran amigo que me está esperando acá a pocos metros míos. Nosotros contamos con 4 niveles de educación de cosas que hacemos nosotros. O sea, nosotros enseñamos lo que sabemos hacer y lo que hacemos. No enseñamos nada que no tenemos ni idea o que no lo utilizamos en el día a día. Y eso nos hace originales y también nos hace respetables, porque, como les decía más temprano, lo peor que uno puede hacer es tener la hipocresía de enseñar algo o de hacer, vender algo a alguien que no lo hace. Y eso es un valor que uno tiene que cultivar. Nosotros contamos con 4 niveles de formación, comenzando por intradía, que es como la formación más rápida en la cual uno puede empezar a generar ingresos. Después está el nivel 2, que es largo plazo, nivel 3, que es geometría de mercado, y recientemente, este año, hicimos el lanzamiento de un producto que fue nominado a Producto del Año en Uruguay, que es Value Investing. Y dentro de Value Investing, además, hay un subproducto que se llama Value Plus, que está muy bueno, que es un servicio si se quiere, ideas o tesis de inversión para que uno pueda, mediante el análisis que hacemos nosotros en MBD, cualquier persona pueda acceder a información que le permita transaccionar en los mercados financieros y confirmar el análisis que esa persona haya hecho o obtener una idea nueva de algún trade o alguna posibilidad de inversión que puedan dar rondando en la vuelta. Y bueno, me gustaría poder introducirles a mi gran amigo, con quien hace muchos años que tengo la suerte de trabajar y que me ha acompañado en este tiempo muchos, en situaciones complejas, complicadas, y en las buenas y en las malas, y que hoy en día tengo el orgullo de poder contar con él en esta empresa, pero que además ha desarrollado su propio producto después de que logré convencerlo de que tenía las cualidades para hacerlo y las capacidades, pero además la forma de transmitir para poder llegar a las personas, porque no alcanza con saber de algo si uno no desarrolla la habilidad de poder comunicarlo a otras personas, que otras personas también se puedan beneficiar de eso. Así que bueno, quiero introducirles y presentarles a Joel Ribeiro, que Joel, ¿estás por ahí? ¿Vas a compartir pantalla? Me presento nuevamente porque justo estaba hablando sin haber activado el micrófono. Exacto. Así que bueno, agradeciendo nomás y por aquí andamos, así vamos a ver un poquito ahora el tema de lo que es la inversión a largo plazo. Vos estuviste hablando mucho de las diferentes variedades. Permitime compartir pantalla por acá. Ya me confirmás que se esté visualizando. Ahí estamos, se está visualizando, ¿verdad? ¿Estamos bien? Bien, bárbaro. Bueno, entonces, vos estabas hablando justamente de los diferentes tipos que tenemos de inversión para realizar justamente, y yo por acá, un poco al principio de esta presentación que quiero hacer, hablo un poquito justamente de eso, ¿no? De los diferentes tipos de inversiones, las diferentes formas que tenemos para invertir, más allá de lo que es el day trading y demás. En esta etapa o la etapa que me toca a mí es como la etapa donde vos explicaste justamente esa forma de generar el dinero un poco más de forma rápida, entre comillas, porque no hay dinero fácil, no hay dinero rápido, pero sí por ahí con menores montos se puede empezar a generar esa bola de nieve y a partir que tenemos esa bola de nieve generada con un cierto capital, ya tenemos que empezar a diversificar ese capital, ¿no? Que ahí es donde entra en juego el tema del largo plazo. Bueno, vos mencionaste justamente los bonos, mencionaste la nota del tesoro, la renta, bueno, lo que sería todo lo que engloba la renta fija, después tenemos la renta variable y después tenemos la posibilidad de fondos de inversión, que sería como una forma de invertir pasivamente. También yo acá pongo un poquito un raconto de lo que serían los diferentes tipos de inversión. Básicamente la que yo me centro más en la parte de esta inversión activa, que sería en acciones, que es una inversión a largo plazo, y ahora vamos a ver un poco por qué es que me centro en inversión a largo plazo y en acciones en particularmente. Pero también está muy bueno diversificar un poco lo que es renta fija y bonos, que engloba todo, y si se quiere, también un poco en fondos, aunque yo no soy muy partidario de esta temática. Entonces, particularmente el tema de las acciones, lo que da es obviamente una mayor posibilidad de rentabilidad, ¿sí? Comparado a lo que quiere, a lo que tiene el tema
de la renta fija, que tiene menor rendimiento, pero por ahí se estima o se especula con que es un poco como más seguro, ¿no? Es una deuda que te emite el gobierno y por ahí te posicionas, te da un poquito por arriba la inflación o a veces te da menos la inflación, eso también hay que verlo. Pero bueno, es algo que se estima mucho cuando se tiene grandes cantidades de capital para justamente tener esa renta anual un poco, entre comillas, más segura. Pero una de las desventajas es ese requerimiento de mucho capital de inicio que a veces nos cuesta. Entonces, la renta variable, en particular en acciones y demás, hoy en día tiene muy fácil acceso. Hoy en día existen muchísimas plataformas de diferentes brokers, plataformas a nivel de computadora y demás que nos permiten con un simple clic poder acceder a comprar una acción, a acceder a ser parte de un negocio que ya está aprobado. Yo apretando un clic de comprar una acción puedo ser parte de un negocio de una partecita de Microsoft. Y quieras o no, tengo una parte de Microsoft, tengo una acción de Microsoft que es un 0,000 algo del negocio, pero es un negocio tangible que me permite ser parte y no tengo que estar yo construyendo mi propio negocio. Esas son las cosas que más me gusta a mí del tema de la inversión en acciones y de invertir a largo plazo. Entonces, con ese foco es que yo justamente invierto, en pensar que soy parte de ese negocio, que soy uno más de esos directivos, si se puede decir, pero un directivo pasivo, que no emite opinión. ¿Sí? Entonces hablamos que se puede iniciar con poco dinero comparado a lo que es renta fija y requiere, en este caso sí, muchísimo más conocimiento. ¿Sí? La formación en el tema de las acciones es muy importante, porque introducirse en este mercado que es de fácil acceso, como dijimos, si los metemos con poca información, con poco conocimiento, puede ser bastante riesgoso. Entonces, el conocimiento nos da esa cualidad de poder minimizar el riesgo y poder empezar a generar rendimientos a futuros, ¿sí? Después tenemos el tema de los fondos de inversión, que bueno, yo no soy muy partidario porque el fondo de inversión más que nada está muy capado en temas de regulaciones y demás. Entonces, la gran mayoría de los fondos de inversión no vencen a los índices tradicionales, más que nada por un tema de regulaciones también, que no le permiten tener tanto peso en su primera posición o X cosa, o tanto capital, malas comisiones y demás. Y bueno, un poco acá pongo las características que tiene, ¿no? Requieren menos conocimiento, eso es real, porque vos lo que haces es como brindarle esa confianza a un gestor que te maneje tu dinero y él va a invertir en base a eso. Entonces, la parte de confianza es muy importante, pero obviamente te va a estar cobrando una cantidad importante de comisiones. Si a eso le sumás que te cobra 3-4% de comisiones, más le sumás que no vencen al índice y demás, al final te quedás más o menos con un retorno parecido a lo que puede ser una renta fija o unos bonos o a veces hasta menor. ¿Sí? Siguiendo adelante, acá le pongo un poquito por qué me gusta invertir en el tema de las acciones y la renta variable. Como vemos acá, las acciones es el activo por excelencia que da mejores rendimientos. Acá tenemos una pequeña imagen que nos trae de 1800 en la fecha, lo que sería $1 convertido en todos esos 200 y pico de años, en lo cual la renta variable, lo que acá pone como stocks, sería la inversión en acciones lo que mejor rendimiento da a lo largo del tiempo. Si yo no invierto ese dólar durante esos 220 años, estaría construyendo unos 2,5 millones de dólares, un poquito menos. Después le sigue los bonos, un poquito por debajo. Después por acá seguimos lo que son las notas y después tenemos el oro. Como vemos, el peor activo de todos es tener el dinero parado. El dólar no solo que no construye valor, no genera valor a largo plazo, sino que se destruye a lo largo del plazo. Yo dejo mi dinero parado en el banco, lo que voy a estar perdiendo es año a año voy a estar perdiendo capacidad de compra, ¿sí? Gracias a lo que se conoce como la inflación, que también crece y hace crecer el precio de las cosas y la pérdida de valor de ese dinero que yo tengo parado, que es con lo que juegan los bancos cuando te ofrecen ese plazo fijo, entre comillas, que te da casi nada, pero ellos con ese dinero sí operan y sacan una muy buena rentabilidad. Y vos lo tenés parado ahí y no llegás ni a cobrar más de lo que te da el plazo fijo porque lo perdés con la inflación. ¿Sí? Acá tengo otra imagen, un poco para ser redundante, esta va desde 1925 hasta el 2016 y es exactamente lo mismo, ¿no? Es lo mismo, es la
los stocks es lo que da mejor rendimiento, después tenemos la parte, en realidad acá lo divide por, estas dos gráficas son de acciones, pero una la divide en lo que es las small caps, que es una de las cosas que yo me especializo o me gusta operar, por el tema de la rentabilidad que pueden llegar a dar, pero obviamente quizás tiene un poco más de volatilidad, entonces hay que estar mediando un poquito ahí. Después tenemos las Big Cap, que son esas empresas de mayor capitalización, y por otro lado, bueno, tenemos de vuelta los bonos, las notas y lo que es la inflación, que también tiene su crecimiento y hay que tenerlo en cuenta, porque la rentabilidad tiene que ser por arriba de la inflación para yo estar generando dinero, pues si estoy generando un 2% anual, eso no me genera dinero a largo plazo. Ahora, la inversión a largo plazo a mí me interesa tanto porque es una inversión, entre muchas comillas, una inversión segura. Acá les pongo una imagen que es bastante reveladora, donde nos indica justamente que si nosotros invertimos más o menos de un año temporal hacia adelante, o sea que si yo hoy compro, vamos a poner, compro Meta el día de hoy, que la vamos a estar viendo un poquito más adelante, pero compro Meta el día de hoy y busco sacar esa rentabilidad que me dé en el próximo año, los próximos 365 días, y yo corto mi operativa, me va a estar dando que si yo opero de esa forma, voy a estar ganando el 73% de las veces. O sea, el 73% de las veces yo voy a ser rentable. Aunque sea, voy a terminar por arriba un por ciento, un 0%, un 0, algo por ciento del punto cero donde yo invertí. El otro 27% voy a perder en toda esa cantidad de periodos. Ahora, cuando yo empiezo a aumentar la línea temporal, y acá nos vamos a un margen de 5 años, ¿sí? Ese rango de pérdidas se empieza a acotar y ya en este momento de todos los años, si yo opero hoy y saco el dinero dentro de 5 años de forma continuada, sin tocar la acción que yo compré, me va a estar dando que voy a generar rentabilidad un 87% de las veces. Esto no quiere decir que yo voy a generar un 87% de rentabilidad. Lo que estoy hablando es que si yo invierto hoy $100, dentro de 5 años, aunque sea, voy a tener $110. ¿Sí? Obviamente que ya van a ver que es bastante más, pero es lo que estoy tratando de comentar. Pero a su vez, si subimos aún más la vara y nos vamos a una posibilidad de inversión de 15 años seguidos, acá ya es el 100% de las veces que voy a terminar la rentabilidad. O sea, yo compro hoy una acción, a los 15 años cierro la plataforma, la rompo, hago lo que sea con esa computadora y la abro a los 15 años, seguramente voy a tener una mejor rentabilidad sobre esa acción de que compré. De hecho, podemos ir a Google, a cualquier lado, mirar muchas de las acciones de empresas de calidad que cotizan y demás, y van a ver lo que eran hace 15 años y la rentabilidad que han generado 15 años después. Entonces, realmente es una metodología el cual permite generar esa sostenibilidad pasiva de ingresos que tanto comentaba Esteban hace un rato, y esa posibilidad que podemos llegar a esa ansiada libertad financiera. Entonces, ahora yéndonos al lado de las crisis, porque me va a decir, sí, pero el mercado no sube con el tiempo tan rápido, no sube todo el tiempo, no todo el tiempo vamos a estar generando ganancia. Bueno, acá tenemos un gráfico bastante revelador, ¿no? Que este particularmente es un gráfico del Dow Jones, yo acá le pongo unos datos del S&P 500 para que tengamos en cuenta, pero este gráfico es uno de los más extendidos que encontré, ¿sí? No se ve muy bien, pero en realidad lo que yo quiero acá que tomen en cuenta es la cantidad de eventos de crisis que tenemos a lo largo de la vida de los mercados, ¿sí? Que son ya casi 80 eventos o más, 100 y pico de eventos, que nos dan la posibilidad o razones por las cuales tendríamos que vender, porque son crisis, son situaciones extremas de mercado donde baja muchísimo, ¿sí? Y aún así, igualmente, el índice genera beneficios a lo largo del tiempo, ¿sí? Obviamente que acá estamos hablando del 1900 hasta el 2020, no, ninguno de nosotros era nacido en esa época, pero debemos tener en cuenta la gran posibilidad que nos dan los mercados. Ahora, con el conocimiento, lo que nosotros intentamos hacer y la formación es tratar de no invertir en estos picos, justamente, cuando el mercado está sumamente sobrevalorado y quizás no podemos comer esta caída. Aún así, si nos comemos esta caída, igualmente manteniéndonos invertidos en el paso del tiempo, estaríamos manteniéndonos en positivo. Es un poco lo que habíamos comentado anteriormente, y que en esas caídas nosotros podemos ir invirtiendo más dinero, aprovechando la caída para
posicionar nuestra posición, quizás, valga la redundancia, que tengamos en una compañía en un mejor precio para a posterior sacarle mayor rentabilidad. Acá yo les pongo justamente el SP500 las mayores crisis o las crisis más importantes que tuvimos a lo largo de estos años. En el 29, que ahí casi ninguno de nosotros era nacido, creo que mi abuela nomás, que tiene 94 años, vivió esa crisis quizás, que fue una de las crisis más fuertes, de un menos 86%, fue esta que podemos ver por acá, ¿sí? Fue una crisis de las más importantes. Igualmente, miren cómo a posterior el mercado se repuso. Después tuvimos el gran shock del presidente que hizo todo el cambio estructural a nivel económico, un menos 48%. El Black Monday que se conoce también 29%. Bueno, la burbuja.com, que fue la gran burbuja tecnológica que después terminó explotando y muy pocas compañías quedaron a flote, como Google, Microsoft y demás, ¿no? La crisis financiera, acá sí, quizás esta es una de las que más conocemos todos, ¿no? La crisis del 2007, 2008 y parte del 2009, que fue la gran crisis inmobiliaria en Estados Unidos, un 60% casi, y también a los pocos años se repuso. El COVID-19, la última crisis que tuvimos, que fue una de las crisis más rápidas, cayó un 35% en cuestión de menos de un mes casi, y también se repuso de esa forma, fue esta V que tenemos por acá. Y después tenemos la gran crisis inflacionaria del 2022, que también fue una crisis importante de un 25% más o menos de caída, que fue en el 2022, casi todo el 2022 cayendo el S&P 500. Acá les pongo algunas razones más por la cual el mercado no diría, bueno, tenés que vender porque se viene esta crisis, y todo el tiempo nos bombardean con información y demás, y nuevamente vemos que mantenernos invertidos en el mercado es la mejor opción. Sí, quizás latentemente en un momento latente, si se puede decir, no realizada, que se llama la inversión, es que yo tengo una pérdida, pero hasta que yo no efectúo esa pérdida, o sea, yo no liquido esa posición, no es una pérdida que se realiza. Entonces yo puedo tener un menos 40% de pérdida en mi cartera, pero si yo no aprieto el botón de vender esas acciones, no se realiza. Entonces, muchas veces lo que jugamos los inversores es con poder promediar, poder recomprar en esas caídas, en esas empresas que tenemos convicción para después agarrar la subida. Un gran ejemplo es el que vamos a ver a posterior de Meta, donde tuvo una gran caída desde 300 y pico de dólares que estaba cotizando a los 90, y fue una bajada importante de casi 60-70%, el cual dio una muy buena oportunidad de compra y fue una de las opciones que yo estuve comentando justamente en el espacio que comentaba recién Esteban de Value Plus, que es ese tema de ese espacio donde yo trato de transmitir un poco una formación continua, tratar de dar ideas de inversión, tratar de transmitir cómo hacer ese seguimiento de empresas, qué hacemos cuando una empresa reporta, porque la formación yo creo que da todas las herramientas, y es así, da todas las herramientas para poder hacer una inversión de calidad y poder llevar a cabo una inversión, pero los primeros pasos a empezar a leer un reporte anual, a empezar a leer un reporte trimestral, darle seguimiento, entender por qué una acción repercute de una forma o se comporta y tal, es lo más complejo. Entonces acá, siguiendo un poquito con el tema de las crisis, otro dato importante que vemos es que el mercado en general se mueve un 4,5%, un 4,5 años, perdón, o sea, 4 años y medio de forma alcista, ¿sí? Y genera un retorno acumulado de 155% en promedio. Obviamente que hay años que el mercado quizás son mucho más años de mercado alcista, como puede ser acá, desde el 87, 88 hasta la burbuja de 1999, ¿sí? Ahí ya fueron casi 11 años de un mercado alcista donde se generó mucho más porcentaje de beneficio, 582%, pero acá estamos hablando de promedio. Entonces, ya en promedio nos está diciendo la bolsa en sí de que la mayor cantidad de tiempo, ¿sí? O de hecho 4 veces más o más de 4 veces, el mercado trabaja de forma alcista, ¿sí? Se mueve hacia arriba y genera una rentabilidad de 155% en promedio. Y lo que son las crisis o los mercados bajistas, que se conocen como bear market, ¿sí? Se mueven únicamente menos de un año en promedio y tienen una caída de menos 31%. Entonces, realmente lo que está pasando, lo que estamos viviendo hoy en día, lo que vivimos con el COVID, lo que vivimos en el 2022 y todo
en realidad estos 3 años bastante complicados de inversión, donde tuvimos crisis sanitaria, donde tuvimos guerra entre Ucrania y Rusia, donde tuvimos también ahora otro evento bélico, también lo que está pasando en Medio Oriente, bueno, toda la situación con el petróleo y demás cosas, la crisis inflacionaria que hubo, bueno, hubieron como 5, 6, 7 crisis en el correr de estos 3 años. Igualmente, aún así pudimos salir adelante, pero sí, obviamente fue unos 3 años bastante complicados. Entonces, ¿qué ventajas tenemos nosotros a invertir en la bolsa? Ya muchas de ellas las estuve comentando, pero parte es la parte de accesibilidad. Hoy en día casi todos tenemos acceso a un celular, a una computadora, a alguien que nos preste un aparato electrónico con acceso a internet, si no lo tenemos y demás. Entonces, realmente la accesibilidad que tenemos a poder invertir, a comprar y demás, es muy fácil. Lo podemos hacer desde el celular, desde cualquier método. Obviamente que hay metodologías y metodologías. Si yo quiero ser un inversor de calidad, responsable y demás, no puedo pretender que con un celular pueda hacer toda mi gestión, mi análisis y demás, ¿no? Ahí va en cada uno. Pero sí que se puede, eso es real. Entonces, eso antes no estaba. Antes tenías que ir a un lugar específico, estar a los gritos, hacer una llamada telefónica a tu broker para que te pueda abrir una posición. Necesitabas mucho dinero para formar parte de ese grupo selecto. Era muy complicado. Hoy en día los horizontes están abiertos para todo el mundo. Nos da la posibilidad de tener ingresos económicos. Creo que no tiene techo. Es una de las profesiones quizás que no tienen techo. Siempre está generando una rentabilidad compuesta por arriba de lo que generás. Entonces generás un 5%, para no decir números desorbitados, pero es un 5% por arriba del 5% que generaste el año pasado, por arriba del 5%, en un año vas a perder, pero es una rentabilidad compuesta que es lo que genera esa bola de nieve gigantesca, que es una de las únicas profesiones que no tiene techo. Realmente podés invertir con 1 millón, con 2, con 10, con 100 millones, con 1000 millones, como pueden ser grandes inversores del mundo, o con más dinero todavía, o con menos, con 100, con 200, con 1000 dólares. No hay problema, la inversión es lo que tiene. Se puede iniciar con poco dinero, bueno, lo acabo de comentar. Después el tema de la diversificación, ya lo estuvimos hablando al comienzo, todas las posibilidades que hay de invertir en day trading a corto plazo, sobre todo cuando tengo un poco menos de dinero y necesito generar esa bola de nieve, pasar por diferentes mercados, los mercados de acciones, los mercados de bonos, los mercados de las notas, bueno, mercados inmobiliarios, la renta en bienes raíces, bueno, hay un montón de tipos de inversión, de activos y demás. El único activo que no estaría invertido nunca sería en dólares o en pesos o en cualquier moneda, porque es lo único que pierde valor a lo largo del tiempo. Y después la libertad de movimiento. Como decía, hoy en día con un celular podemos invertir. De hecho, yo particularmente que invierto casi todo y estoy destinado a invertir a largo plazo. Es algo que me apasionó ya que empecé hace unos 5 o 6 años y realmente me involucré muchísimo con este tipo de inversión que le estoy planteando hoy en día. Y hoy en día, como la inversión que yo hago no necesito estar al minuto a minuto con la operación, la puedo hacer desde el celular realmente. Y me puedo ir a cualquier lado y gestionar mi operativa del celular, ¿sí? Entonces, bueno, la libertad de movimiento, de que yo poder estar en cualquier lado del planeta con acceso a internet y poder igualmente seguir generando mis ingresos y gestionar mi inversión, es muy importante. Acá brevemente les pongo un panorama de unas pequeñas calculadoras. Esto, si quieren, después nos pueden escribir y yo les paso la página donde pueden jugar un poquito con el interés compuesto. Pero la idea es poner diferentes ejemplos de interés compuesto para que vean la posibilidad de ganancia y que no se necesita tener una cuenta de millones de dólares o de miles de dólares para poder empezar en esto de la inversión y generar dinero a largo plazo. Entonces, acá empezamos, por ejemplo, con una cuenta principal de 3.000 dólares, que creo que es una cuenta promedio que podríamos llegar todos con un poco de ahorro, ¿sí? Siendo responsable con los gastos y demás, donde esta cuenta yo le hago una adición anual de 2.400 dólares, sería estar ahorrando 200 dólares al mes, creo que también veo algo viable, ¿sí? Y es una cuenta que estaría durante 10 años generando un 15% anual.
¿sí? Entonces, en 10 años, esta cuenta que empezó con $3.000 se estaría convirtiendo en $68.000 que tenemos por acá, ¿sí? Acá tenemos otro caso donde en vez de 10 años estaría invirtiendo lo mismo con las mismas condiciones, generando más o menos ese 15% anual. No estoy hablando de números desorbitados, ¿sí? Esos 20 años ahora invirtiendo de esa misma metodología, empezando desde el mismo piso, estaría generando $330.000 al año 20, ¿sí? Pero acá les meto otros ejemplos, donde si nosotros empezamos con una cuenta de 10.000, por ejemplo, obviamente que cuanto más arriba empezamos, ese interés compuesto se hace mucho mayor, ¿sí? El interés compuesto no lo expliqué, porque creo que es un término quizá que conocemos todos o no, pero lo explico rápidamente. Es básicamente hacer una rentabilidad sobre los beneficios que generé e ir reinvirtiendo esos beneficios. O sea, yo empiezo con la cuenta de 1.000, genero un 10% que sería unos $100, entonces el año que viene tengo 1.100 y genero un 10% sobre esos 1.100. Después así sucesivamente, entonces cada vez ese 10% va a ser un poquito más. Entonces eso genera una bola de nieve impresionante a lo largo de los años. Entonces, acá lo mismo, empiezo con una cuenta de 10.000, hago una adhesión anual de $1.200, que sería ahorrar $100 al mes, 30 años, al 10% estaría generando $400.000 más o menos. Hago lo mismo empezando de 3.000, generando unos $100 al año, 30 años al 10%, que es bastante sencillo de lograr, $270.000. Y acá lo mismo, bueno, hablando de números un poco más grandes, pero 10.000, agregando $1.200 al año, 30 años de operativa, o sea, fíjense que yo tengo 30 años, o sea, a los 60, si estoy generando esta posibilidad, un 15% de rentabilidad, podría retirarme con unos $1.260.000 en el banco, ¿sí? Y acá lo mismo con este caso que le pongo por acá, que lo pueden bichar. Entonces, acá llegando a esto un poco ya pasando a lo que es mi cuenta, acá lo que pueden ver es un extracto tal cual de mi computadora, de hecho no me di cuenta, no le saqué ni siquiera todas las cosas que tengo acá arriba, pero pueden ver que es un link de la página, que conoce la plataforma de Interactive Broker, sabe muy bien que es así la plataforma, no tengo forma de esto de fiscalizarlo, o sea, no tengo una forma de mostrar cómo lo estaba haciendo Esteban a través de la Ninja Broker, de Ninja Trader, perdón, porque no trabaja de esa forma la plataforma, es una plataforma web y la plataforma de escritorio es muy compleja para mostrar algo, pero acá ven que la misma plataforma te permite ocultar lo que son los datos más sensibles, ahí con el ojito vos le das y te oculta todos los datos más sensibles, pero acá pueden ver un poco lo que es mi rentabilidad de este año, una rentabilidad que empezó muy bien acá en enero con los primeros crecimientos, donde llegué a tener en el año un 30%, ¿sí? Acá pueden ver más o menos por acá la tabla de porcentaje, quizás está muy chico, ¿sí? Pero llegué en el año a tener un 30%, como ven acá, llegó justito a esa línea, y después a mitad de año, lo que fue julio, fue un año muy difícil para las small caps. Yo soy una persona que invierte mucho en small caps y bueno, también sufro un poco de esa volatilidad. Fue un año donde empezó a caer y quedé de vuelta en neutral, más o menos alrededor de octubre, cuando empezó a remontar de vuelta. Y hoy me encuentro acá cerrando el año con un 20% de rentabilidad en este 2023, que para una inversión a largo plazo no está para nada mal. Obviamente que siento que mi cartera comparo con esta línea azul, que es el SP500, que estoy un poquito por debajo, podría ser uno de esos inversores quizás que no vence el SP500, pero ahora yo después les voy a mostrar de por qué en realidad no es representativo el índice tradicional, el SP500 para mi cartera, ¿sí? Porque yo una de las únicas empresas que ha tenido quizás un gran crecimiento de todas las que crecieron en el SP500 es Meta, que es la única empresa que yo tengo en la cartera. Después todo el resto son small caps y empresas que ni siquiera están en el SP500 y que están sufriendo. Si me voy a otros índices, estoy muy por arriba de los otros índices. Y realmente el potencial que tiene mi cartera de revalorización a futuro es bastante bueno. Yo mi cartera la comparto toda en ese espacio de Value Plus. Voy haciendo de forma trimestral, de forma semestral, comentando qué entra, qué sale de la cartera, por qué vendo, por qué compro algunas cosas. Entonces, aquel que me quiera seguir y sabe un poco de ese seguimiento, bueno, vio un poco todo el trabajo que vengo haciendo con la cartera, que lo comparto de forma cristalina. Esto es una cartera que yo creé desde cero, desde el momento que
que me propuse con Esteban hacer la formación de Value Investing. Entonces es una cartera que empezó hace 3 años más o menos, desde el 2020, julio del 2020, si no me equivoco. Es una cartera que solo tengo acciones, no involucro las otras disciplinas que hago también. Yo también invierto un poquito en lo que es, invierto en Forex, en lo que es un poquito más, no tan largo plazo, pero sí un gráfico de 4 horas, me gusta invertir mucho. Y después invierto también algo en algunos proyectos de criptomoneda que me gustan, pero eso es como un lado más especulativo. No lo tengo acá, obviamente, todo eso. Acá únicamente tengo una cartera de acciones, que es lo que imparto en las formaciones. Acá lo que les pongo más o menos es el recorrido anual desde el 2020, ¿sí? Acá pone 2020, julio, el 6 de julio del 2020, ¿sí? Hasta el 20 de diciembre del 2023. Estas imágenes las hice hoy de mañana justamente para que sea lo más cristalino posible. Lo mismo, por acá ven que empezó en 0%, tuvo un gran crecimiento en el 2021, que fue un muy buen año para las acciones. Personalmente creo que tuve un error de inversión en ese caso de creer que el mercado, si bien iba a caer, no iba a caer tanto, y me comí, como quien dice, una bajada bastante importante, donde llegué a estar a un 15%, luego a estar un 60% arriba, ¿sí? Un 70% arriba, casi duplicar en ese momento la cuenta, ¿sí? Y a posterior, bueno, estuve acá y hoy nos encontramos en este punto, que es un 40% de rentabilidad que podemos ver por acá. Y esta imagen es básicamente lo mismo, lo único que hago que acá la plataforma me permite tocar este botoncito, que este botoncito lo que hace es darme la rentabilidad compuesta anual, que es de 10-25% en estos 3 años. No es una rentabilidad extraordinaria, me encantaría mostrarle el número de estar generando 100% anual, 150, como se hace en YouTube muchas veces, pero bueno, yo le estoy mostrando la realidad de esta cuenta, que es una cuenta cristalina, al cual todo el tiempo la estoy transmitiendo, compartiendo y demás, todos los movimientos que hacemos en el espacio de Value Plus para todos los miembros de por ahí. Entonces, lo que yo quería llegar con esto, que viendo ese 40% de rentabilidad, que igualmente es un 40% de rentabilidad, fíjate, si tenés una cuenta de 10.000 o de 100.000, al cabo de 3 años estarías generando una cuenta de $140.000, no está para nada mal. Y un 10% de compuesta anual. Acá yo le puse esos datos reales de la cuenta y vamos a hacer un cálculo simple, donde un caso práctico, donde empezamos con una cuenta de 10.000, adherimos $200 mensuales, que son $2.400, a los 30 años, a ese 10.5% de compuesto, estaríamos generando a los 30 años, o sea, para esa jubilación, unos $680.000. Y acá lo mismo con un poquito más y una adhesión bastante más grande, donde tendría que ahorrar un poquito más. Voy a estar adheriendo lo que son unos $400 al año, perdón, al mes, y estaría generando más o menos $1.200.000 más o menos, ¿sí? Con eso mismo 10% de rentabilidad, que ya les digo, para mí dentro de 5 o 6 años vamos a estar hablando de una rentabilidad totalmente diferente, porque fueron unos años muy duros, como estuvimos hablando del tema de las crisis. Ya haber terminado positivo creo que es muy bueno. Yo sigo muchos fondos de inversión para ver sus rentabilidades y muchos están por abajo un 30 o un 40%. Así que ya les puedo comentar que es bastante bueno haber generado esa rentabilidad. Acá simplemente le quería comentar esto del S&P 500, ¿no? El S&P 500 es uno de los principales índices, o el índice más como representativo de la economía de Estados Unidos y demás, donde están las 500 mejores empresas, pero este año pasó algo en particular, que era lo que yo le quería comentar, es que en realidad la subida de este 19% que tuvo el S&P 500 hasta el momento, fue arrastrada por las 7 principales compañías, que son Meta, Amazon, Apple, Microsoft, Google, Tesla y Nvidia, ¿sí? Que solo estas 7 compañías tuvieron una rentabilidad en el año en promedio del 71% entre todas. Algunas se han multiplicado, triplicado, otras han crecido un poco menos, pero en promedio llegaron al 71%. O sea, el S&P 500 con esas 7 compañías más las otras 493 compañías generaron un 19% de rentabilidad, ¿sí? Yo me encuentro un por ciento por abajo de esto, ¿sí? Al día de hoy lleva un 20%, 20 y algo, y yo estoy en el 20%. Pero si nosotros sacamos al S&P 500 estas 7 compañías, nos da una rentabilidad del 6% únicamente. Entonces, realmente el S&P 500 hoy en día no es representativo casi para
ninguna cartera, porque realmente salvo una cartera que haya tenido todas estas 7 compañías, de casualidad, ha podido generar esa rentabilidad. Pero si no, no es representativo casi para nadie, porque realmente casi las 493 compañías restantes, más todas las small cap de Italia, de Europa, de las regiones nórdicas y demás, están casi por el piso. Entonces, yo soy inversor en este tipo de compañías y haber podido generar ese 20%, realmente me siento muy bien y siento que tengo un potencial gigante cuando esto se destape un poco. Acá quiero hablar un poquito del tema del el espacio de la formación de Value Investing, más o menos lo que nosotros tratamos de transmitir. Entonces, lo que tratamos de hacer es justamente ver la forma de hacer un análisis de empresas basándonos en varios pilares fundamentales. Obviamente que la formación detalla cada uno de estos puntos, cómo encontrarlos, cómo a llegar a eso, qué es lo que tenemos que ver, cómo llegar, bueno, un montón de cosas, pero básicamente lo que nosotros tratamos de hacer es, primero que nada, entender el modelo de negocio, después enfocarnos en lo que es el equipo directivo, que es una pieza clave de cualquier compañía. Después vamos a entender los estados contables. Nosotros sabemos que tenemos varios estados contables, son el estado de pérdidas y ganancias, el estado de flujo de caja y después tenemos también el estado de balance de una empresa. Bueno, vamos a entender por qué crece la empresa, cuánto crece, cuáles son sus márgenes, la salud financiera, un montón de cosas para poder llegar a valorar esa empresa y ver qué precio puede tener a futuro. Después, obviamente, vamos a estar valorando los competidores, vamos a estar viendo cuáles son los MOAT de esa empresa, qué es lo que va a permitir esas ventajas competitivas, que es lo que va a permitir a la empresa mantener esa posibilidad de generación de ingresos a futuro y que pueda seguir generando beneficios. Después vamos a ver los riesgos que pueda tener esta empresa, aquellos riesgos que nos van a quizás cortar la posibilidad de crecimiento, que pueden disruptir un poco esa empresa, sacarla un poco del lugar que tiene de posicionamiento y demás, y después vamos a llegar en base a todo eso a la ansiada valoración. Entonces, esto es lo que yo trato de transmitir en toda la formación, que va a un total de 10 módulos, entender la empresa para llegar a hacer esa valoración y llegar a un precio a la cual puede estar cotizando. Entonces, ya para ir terminando, lo que yo les pongo por acá es un extracto de la plantilla que sería como la frutilla de la torta de la formación. Es un extracto de la plantilla donde con unos pocos datos que podemos llenar en base a ese aprendizaje y a entender un poco la contabilidad y demás, podemos llenar esta planilla que ya nos da todo un cálculo del potencial que puede tener la empresa que estoy analizando. Particularmente esta que vemos acá es Meta. Esto obviamente la plantilla es bastante más para arriba, tiene más datos y demás, pero particularmente está la parte de valoración, que acá podemos ver que hoy en día está cotizando $350 Meta, y en base a esa cotización, ¿sí? Nosotros vamos a calcularle una posibilidad de múltiplos que le vamos a dar en base a todo el conocimiento de la empresa, de su histórico, de sus competidores, bueno, lo que está hablando del modelo de negocio, posibilidad de crecimiento y demás. Y acá ya nos va a tirar esta plantilla la posibilidad de crecimiento que tiene esta compañía. Como ven acá, Meta me da una posibilidad de crecimiento entre un 13 y un 18% a 5 años, o sea, 18% cada año, es un 18 compuesto anual cada año, lo que sería estar quizás valorando Meta para el año 2027 en unos $800, ¿sí? Sería casi duplicar un poco más, casi triplicar lo que sería una inversión en Meta al día de hoy, para el año 2027. ¿Sí? Entonces, particularmente esta compañía, Meta, yo la estuve comentando, este es uno de los espacios de Value Plus, acá donde yo subo los resultados financieros, donde comento justamente todas las compañías reportan cada trimestre o cada semestre cómo les está yendo, acá los comentamos. Bueno, acá justamente en el Q1 del 2023 yo estuve comentando Meta en particular, como ven en el fondo hay una cantidad de videos más, yo estuve comentando Meta acá en el 2023, el Q1 que sería el primer trimestre, y en este momento acá estaba cotizando a $230 y yo estaba hablando de las posibilidades o de las ventajas que yo veía de esta empresa, de que no entendía cómo la habían tirado a $90. Ya estaba a 230 y todavía no creía yo de que estuviese a $230. Yo veía un potencial gigantesco de crecimiento de esta compañía, y hasta el día de hoy el que conoce y ha entrado a la Quinta Avenida y a lo que entra a Value Plus y demás, sabe la convicción que yo tengo con Meta y lo que me gusta la empresa. Hoy en día pesa un 7% de mi cartera porque me he sacado una gran cantidad de acciones de arriba, porque
tuvo un crecimiento enorme. Yo compré unas cuantas acciones, llegó a pesar casi un 25% de mi cartera en su momento de peor bajada, pero acá estábamos hablando de Meta y yo estaba hablando justamente de esa posibilidad. De hecho, parezco que soy mucho más chico acá, pero fue hace poquito. De hecho, fue el primer trimestre de este año, ¿sí? Y a posterior también la presenté un poquito más adelante. Como pueden ver, acá estábamos en invierno. Esto ya era un poco a mediados de julio, por ahí. Nuevamente la presento porque no podía creer todavía que seguía a ese precio, y la presento como una oportunidad de inversión en el otro espacio que tenemos de ideas de inversión. Entonces, acá ven cómo la presenté a 230, después nuevamente hablo de ella cuando está a 270, tratando de hacer entender a la gente que era una gran oportunidad, y como vimos recientemente está hoy en día a 350, así que fue una gran inversión. Quizás muchos la pudieron aprovechar y otro no. Y ya para ir terminando con esta fase, ya le voy a pasar de vuelta la palabra a Esteban y bueno, también a Claudio para conversar un poco entre los tres y compartir ahí un rato. Yo creo que uno de los mensajes principales que quiere también, creo que quiso transmitir Esteban con ese tema de la posibilidad de invertir, de la posibilidad de poder cuidar un poco ese dinero que tanto nos cuesta, ¿sí? Es el tema de posicionarse, no sé, por lo menos no tener el dinero parado. Ya no tener el dinero parado, ya creo que estamos por arriba del 95% de las personas que constantemente están perdiendo dinero por el simple hecho de tenerlo en el banco. Acá podemos ver, esto no es un rango de tiempo de 200 años, de hecho si les pongo un rango de tiempo de 200 años, la pérdida monetaria es casi 27 veces, 28 veces el valor del dólar que se perdió, ¿sí? Esto es simplemente del año 2000 en adelante, ¿sí? Si bien es una gráfica que creamos acá, digamos, porque la gráfica de fondo que había conseguido se veía muy fea y le pedía a Rodrigo que me la haga por arriba de forma nítida, pero esto es un dato real. Lo que sería el valor de $100 en el año 2000, al día de hoy tuvo una pérdida casi del 50% de valor, estaría valiendo esa capacidad de compra unos $58. O sea, estarías pudiendo comprar la mitad de las cosas con ese mismo valor del dólar, justamente por el tema de la inflación. Entonces, si yo hoy tendría $10.000 en el banco, dentro de 20 años, si se puede decir de esa forma, esos $10.000 que van a seguir siendo $10.000, o sea, no me van a partir el billete a la mitad, pero esos $10.000, si hoy compraban, no sé, X auto o X cosa, mañana no lo van a poder comprar. Van a estar comprando la mitad de las cosas que estoy comprando hoy en día. Entonces, la mejor forma de protegerse de esta pérdida de dinero y de tirar el dinero a la basura es la posibilidad de invertir, la posibilidad de buscar un activo financiero, cual sea el que le guste más. Creo que hay para todos los gustos. Esteban habló una cantidad, yo hablé de otros que particularmente a mí el mundo de las acciones es un mundo que me apasiona y creo que transmito esa pasión que tengo. Pero creo que la mejor forma es justamente buscar el punto o la posibilidad de invertir. No sé si Esteban me desmiente por ahí, pero creo que es eso. Y también obviamente formarse, porque invertir sin formación creo que es una de las cosas más riesgosas que se puede hacer también. Y muchos de los que están acá, yo inclusive, he pecado de invertir en mis comienzos. Cuando Esteban me decía, no hagas esto, no hagas esto, pum, yo me daba contra la pared. Y así también aprendí. Pero tuve la suerte de siempre tener a Esteban, en mi caso, porque es amigo de toda la vida, que me estuvo ahí de la mano y nunca me pegué un palo fuerte gracias a él. Pero yo sé que, por ejemplo, Esteban sí las ha pasado porque no tuvo la suerte de tener una formación consolidada quizás desde sus comienzos, que la fue buscando a lo largo del tiempo, y creo que es fundamental. Entonces, yo por ahí voy a dejar por acá y voy a pasar un poco la palabra. Espero, como siempre, haberlos entretenido, haberles mostrado un poco de lo que hacemos por acá, lo que es el value investing. Aunque no hablamos mucho de value investing, hablamos de inversión en general y la importancia de invertir a largo plazo, de las crisis, de invertir el dinero y lo que se puede generar, pero y mostrando algunos resultados también reales. Pero eso más que nada. Así que, Esteban, si andás por ahí, te cedo la palabra y la presentación también, agarrala con gusto y vamos a seguir charlando un ratito. Sí, estoy. La verdad que impecable. Más de una vez me mordí la lengua para no interrumpirte porque se habías agarrado ahí Viento a Nitro. favor. Sí.
Y dije, está, mejor no lo interrumpo porque viene ahí impecable. La verdad que es súper, súper bueno. Vi un par de cosas, un par de datos que la verdad no conocía o que no los había nunca visto desde ese lado, así que está muy bueno.